Capítulo 1. La majestuosidad de la calma. La serenidad es el atributo más escaso en la existencia humana. Representa la firmeza de un carácter grandioso, en sintonía consigo mismo y con sus aspiraciones. Es el ambiente ético de una vida autónoma, autodependiente y autorregulada. La serenidad simboliza unión de visión, fe inquebrantable y capacidad consciente, dispuesta a actuar en un momento ante cualquier adversidad. La esfinge no encarna la verdadera serenidad. El estado pétreo no es serenidad, es el ocaso, la pausa de todos los impulsos. En cambio, nadie vive su existencia con más profundidad, vigor y alerta que aquel que posee serenidad. El fatalista no se halla en paz. Es el esclavo temeroso de sus circunstancias, sometido irremediablemente a su situación actual, con una despreocupación audaz por su porvenir. Percibe su vida como una embarcación sin dirección, flotando en las aguas del tiempo. Carece de orientación, mapa y un destino claro hacia el que dirigirse. Su reconocida inferioridad ante el universo se refleja en su vida de resignación permanente. No representa la serenidad. El individuo sereno tiene claramente definido el camino de su existencia. Siempre dirige su nave: lluvia, bruma, oscuridad, ventisca, riesgos, escollos escondidos. Siempre está alerta y listo para enfrentarlos. Lo mantiene sereno el entender que, en estos desafíos del viaje, necesita pensar con claridad y mantener la cabeza en frío. Su misión es simplemente hacer lo mejor posible cada día con la guía que posee. Nunca dudará ni flaqueará. Incluso, si debe desviarse momentáneamente de su ruta, nunca se dejará llevar sin más. Siempre regresará al camino correcto, siempre en dirección a su destino. Cuándo y cómo llegará no le preocupa. Se siente en paz, confiado en que ha dado su máximo esfuerzo. Si parece que sus esfuerzos son en vano, aún así mantiene la tranquilidad. A ningún ser se le concede ver el porvenir de su existencia, el propósito final. Dios otorga siempre nuevos inicios, nueva claridad y nuevos días para aplicar lo mejor de su saber. La tranquilidad es interna. Es el sosiego que emana de las profundidades de nuestro ser. El alboroto de las tempestades solo afecta la superficie del océano. Su influencia solo llega a unos 200 o 300 metros de profundidad. Más allá reina una quietud absoluta. Para estar listos para los grandes retos de la vida, debemos aprender a vivir en paz. La paz es el símbolo máximo de la autodisciplina. Cuando las inquietudes y tensiones diarias te perturben y comiencen a sobrecargarte y te molestes debido al roce, apacigua tu mente. Haz una pausa, relájate un instante y permite que el sosiego y la serenidad tomen el control. Si permites que estas molestas influencias externas te conquisten, estás admitiendo tu debilidad ante ellas, al dejar que te controlen. Analiza los factores que te alteran, uno a uno, y aplica sobre ellos toda la determinación de tu ser, y verás que, poco a poco, se evaporarán como neblinas ante el radiante sol. La luminosidad de paz que posteriormente iluminará tu espíritu, la sensación revitalizante de energías renovadas, podría ser el inicio de la comprensión de la máxima tranquilidad que es alcanzable para ti. Así, en un momento crucial de tu existencia, cuando te veas frente a una dura adversidad, cuando los cimientos de tus sueños y de tus esfuerzos parezcan derrumbarse en un instante, mostrarás coraje. En ese entonces podrás mantenerte sereno, observar sin desesperación ni pesar los vestigios de tus aspiraciones, lo que, con esfuerzo edificaste, y con valentía en tu alma y voz resuelta dirás: así sea, lo edificaré de nuevo. Cuando el habla malintencionada y difamatoria, o la persecución nacida de envidia, te inciten momentáneamente a responder con la misma moneda, cuando por un breve instante te descuides hasta el punto de querer venganza, conserva la serenidad. Cuando la garza es acosada por su adversario, el águila no huye en desesperación,
Se mantiene serena, asumiendo una postura altiva y espera en silencio, enfrentando con firmeza a su atacante. Con el ímpetu con el que el águila se lanza, el majestuoso rey de las aves muchas veces es herido por el tranquilo y afilado pico de la garza. El medio que el hombre emplea para dañar la reputación de otro suele volverse contra sí mismo. Nadie en el mundo ha intentado dañar a otro sin recibir daño a cambio. De alguna forma, en algún lugar, en algún instante. La única herramienta ofensiva que la naturaleza parece conocer es el boomerang. La naturaleza lleva meticulosamente sus registros, apunta cada acción, y aunque finalmente salda todas las cuentas, no siempre lo hace de inmediato. Para el hombre sereno, la idea de venganza está tan por debajo de él que no puede siquiera considerarla. Cuando es agraviado, no contraataca. Se reviste con el manto noble de la paz y prosigue su camino con tranquilidad. Cuando la muerte toca a quienes amamos profundamente, nuestra energía se paraliza y la luz de nuestras vidas se eclipsa. En esos momentos, la tranquilidad que hemos cultivado durante años se convierte en nuestro refugio, nuestra reserva de fortaleza. La tentación más sutil es el aparente éxito de los malvados. Requiere coraje moral observar sin inmutarse la prosperidad material de personas deshonestas, ver políticos ascendiendo con engaño y corrupción, virtud en harapos y vicio en terciopelos, ignorancia a precio de oro y conocimiento a precio de saldo. Para aquellos verdaderamente tranquilos, estos enigmas no son atractivos. Viven sus vidas lo mejor posible, sin preocuparse por la justicia que debe confiarse a la omnisciencia. Cuando la calma se convierte en una parte intrínseca de uno mismo, irradiando su presencia, se ha alcanzado un gran progreso. La serenidad no adquiere por sí sola, sino es el resultado de una serie de virtudes. Lo que el mundo y las personas necesitan es elevar su nivel de vida, reconocer el privilegio y la dignidad de la vida y tener una concepción más noble de la individualidad. Con esta profunda sensación de calma, uno puede retirarse del ruido y la confusión del mundo. Estos solo llegan como débiles estruendos o como el bullicio distante de una ciudad para quien está en lo alto. El individuo tranquilo no se aísla egoístamente, sino que se preocupa profundamente por el bienestar de la humanidad. Su calma es su refugio sagrado para obtener fuerzas para vivir en el mundo. Él comprende que la verdadera gloria de la individualidad, la cima del autocontrol, es la majestuosidad de la calma. Capítulo 2. Deprisa, el azote de América. El sermón inaugural de la humanidad ocurrió en la creación misma. Constituyó una divina protesta contra la precipitación. Fue una enseñanza celestial sobre la ley perfecta, el plan perfecto, el orden perfecto y el método perfecto. 6 días de labor meticulosamente planificada, organizada y ejecutada precedieron al merecido reposo. Ya sea que interpretemos esta historia de manera literal o figurada, como días literales o eras que abarcan millones de años, carece de importancia en comparación con la lección que debemos extraer. La naturaleza es intrínsecamente paciente y poco afecta la prisa. Cada etapa de su labor exhibe una cuidadosa planificación, serenidad, confiabilidad y ausencia de premura. La prisa siempre denota una falta de método definido, confusión e impaciencia por un crecimiento rápido. La Torre de Babel, el primer rascacielos del mundo, colapsó debido a la precipitación. Los constructores confundieron su ambiciosa arrogancia con la verdadera inspiración. Había demasiados trabajadores sin ninguna mente maestra. Quisieron compensar la carencia de dirección con una abundancia de manos. Esta es una característica inherente a la prisa. Intentar que la energía supla la ausencia de un plan claro, y el resultado siempre es tan inútil como tratar de convertir a toda prisa un caballo común en un noble corcel. La precipitación es falsamente emulada por la prisa. Esta última persigue un ideal, un objetivo preciso
que debe alcanzarse mediante los medios más veloces y directos disponibles. La prisa confía en una única brújula para orientarse y en consonancia con ella define su ruta. Su mantra es: debo acelerar. Usaré 3 brújulas distintas. Seguiré todas ellas. Seguro que al menos una me llevará al destino correcto. Pero la prisa no se da cuenta de que la base lenta y meticulosa es, al final, la más rápida. La prisa ha afectado negativamente a más estadounidenses que cualquier otra palabra en nuestro léxico de vida. Es el flagelo de la América y al mismo tiempo es causa y consecuencia de nuestra sociedad de alta presión. La prisa adopta hábilmente tantas máscaras que su verdadera identidad no siempre es reconocible. La prisa siempre cobra el tributo más alto y, en la mayoría de los casos, los frutos nunca llegan a recogerse. En la carrera hacia la riqueza, los hombres a menudo sacrifican tiempo, energía, salud, hogar, felicidad y honor. Todo lo que el dinero no puede comprar. Y lo más importante, lo que el dinero nunca podrá devolver. La prisa es un enigma lleno de paradojas. Los hombres de negocios, en su afán por garantizar el bienestar futuro de sus familias, a menudo sacrifican la felicidad presente de sus esposas e hijos en el altar de la precipitación. Olvidan que su papel en el hogar debe ser más que simplemente el hombre que paga las cuentas. Esperan consideración y atención que no están dispuestos a brindar. Con frecuencia escuchamos mucho sobre las responsabilidades de la esposa hacia su marido, pero muy poco sobre el otro lado de la ecuación. Nos dicen que la esposa debe recibir a su marido con una sonrisa y un beso. Debe ser sensible a sus estados de ánimo y siempre irradiar dulzura y sol. ¿Por qué esta continua adoración al hombre de negocios? ¿Por qué una mujer debe mirar con timidez el rostro de su marido para evaluar su estado de ánimo? ¿No ha tenido su propio día lleno de cuidados, responsabilidades y vigilancia? ¿Acaso el amor de madre no ha estado abordando los complejos problemas y preocupaciones del hogar y la educación de los hijos que el amor de esposa trata de resolver en silencio? ¿Es el hombre entonces el sexo más vulnerable que necesita ser mimado y tratado con tanto cuidado como si fuera una herida que busca evitar el contacto con el mundo? En su afán por alcanzar alguna ambición, por satisfacer el sueño de toda una vida, los hombres a menudo arrojan al viento el honor, la verdad y la generosidad. Los políticos a veces se atreven a quedarse de brazos cruzados mientras ven cómo una ciudad se contamina con agua sucia, hasta que ven por dónde entra en un acuerdo sobre obras hidráulicas. Incluso, si eso implica poner en peligro a un ejército, eso se convierte en un mero incidente en la carrera hacia la riqueza. Estamos en la era del invernadero, donde el elemento del crecimiento natural se deja de lado en favor del invernadero y la fuerza bruta. La naturaleza observa con tolerancia mientras nos dice: hasta aquí podéis llegar, pero no más allá, mis insensatos hijos. Hagamos esto rápido. Si te agrada el contenido de este canal y te ha sido de ayuda, ¿podrías darle clic al botón de suscribirse? Con esto, ayudarás a una persona más a encontrarse con esta comunidad. Que quieras ayudar a otros nos hace saber que eres uno de nosotros. Gracias y volvamos al audiolibro. El sistema educativo actual es una institución monumental dedicada a la precipitación. Los niños son forzados a pasar por un conjunto de estudios que abarcan el vasto círculo del conocimiento humano. Se les inunda con todo lo que la ambiciosa ignorancia de la época puede forzar en sus mentes, pero se les enseña todo menos lo esencial: cómo utilizar sus sentidos y cómo pensar. Sus mentes se atiborran de una gran cantidad de información no digerida, y el despiadado y bárbaro proceso continúa. Lo observas hasta que parece que no puedes soportarlo por más tiempo, y de manera instintiva te alzas y exclamas: ¡basta! Esta moderna masacre de inocentes no puede continuar. La educación responde con una sonrisa condescendiente,
agitando su mano en dirección a sus miles de prisiones de conocimiento en todo el país, y dice: ¿Quién eres tú para cuestionar nuestro sagrado sistema educativo? La educación tiene prisa. A pesar de no lograr en 15 años lo que podría lograr en la mitad de tiempo con métodos más efectivos, no debería jactarse demasiado. La incompetencia no es motivo de orgullo. Empujan a los niños a través de 100 libros de texto, luego hacia la mala salud, luego hacia las instituciones, luego hacia un diploma y finalmente hacia la vida. Todo ello con mentes aturdidas, no formadas y mal preparadas para las verdaderas responsabilidades de la vida. La precipitación es un golpe mortal para la tranquilidad, la dignidad y la serenidad. La cortesía de antaño desapareció con la llegada de la prisa en los tiempos modernos. La prisa es la fuente de la dispepsia. En medio de las prisas de nuestra vida nacional, la comida rápida se ha convertido en un vicio generalizado. Las palabras comida rápida podrían figurar en miles de lápidas de nuestros cementerios. El ser humano olvida que es el único ser que realmente come, mientras que los demás simplemente se alimentan. ¿Por qué renuncia a su derecho a disfrutar de la comida y se une a la fila de los simples comensales? Su estómago, que se respeta a sí mismo, se revela y manifiesta su descontento con una indigestión. Entonces el hombre debe llevar consigo un frasquito de pastillas de pepsina en el bolsillo de su chaleco. No es más que otra víctima de esta locura por la velocidad. La prisa es sinónimo de colapso nervioso, y es el camino directo hacia el agotamiento nervioso. Todo lo grandioso en la vida proviene de un crecimiento lento. Cuanto más nuevo, más grande, elevado y noble sea un logro, más lento será su desarrollo y más sólido será su éxito duradero. Los hongos pueden alcanzar su plenitud en una noche, pero los robles requieren décadas. Una moda puede vivir su auge en pocas semanas, mientras que una filosofía perdura a través de generaciones y siglos. Si tienes convicción en tu camino, no permitas que la opinión del mundo, de amigos o familiares, te desvíe de tu objetivo, ni siquiera por un instante. Acepta el crecimiento lento cuando sea necesario, sabiendo que los resultados llegarán, al igual que aceptamos las largas y solitarias noches, con la certeza de que traerán la mañana. Eliminemos la palabra prisa de nuestras vidas. Nada debe ser tan importante como para sacrificar nuestra dignidad y autoestima. Cultivemos la calma, el descanso, la serenidad y la dulzura, haciendo lo mejor que podamos, enfrentando las adversidades con valentía. Vivamos nuestras vidas sin permitir que la prosperidad de los malvados o la envidia de otros nos perturben. No seamos impacientes, molestos por los retrasos, preocupados por los fracasos, fatigados por los resultados, ni debilitados por la oposición. Siempre miremos hacia el futuro, con confianza y serenidad, en armonía con nosotros mismos, fieles a nuestros ideales, avanzando de manera constante hacia su resolución. Reconozcamos que la palabra prisa socava siempre la verdad, y esforcémonos cada día más por reemplazarla con calma y el reposo de una vida auténtica y noble. Capítulo 3. El poder de la influencia personal. La única responsabilidad que un hombre no puede eludir en esta vida es aquella en la que rara vez piensa: su influencia personal. La influencia consciente de un hombre, cuando se esfuerza por impresionar a quienes lo rodean, suele ser lamentablemente limitada. Sin embargo, su influencia inconsciente, la radiación silenciosa y sutil de su personalidad, el impacto de sus palabras y acciones, incluso los detalles que rara vez considera, son tremendos. En cada momento de su vida, está ejerciendo un cambio en cierta medida sobre el mundo entero. Cada hombre genera una atmósfera que afecta a todos los demás. Esta influencia actúa de manera tan silenciosa e inconsciente que el hombre puede llegar a olvidar que existe. Todas las fuerzas de la naturaleza, como el calor, la luz, la electricidad y la gravedad, son silenciosas e invisibles. Nunca las vemos directamente,
Solo somos conscientes de su existencia a través de los efectos que generan. En toda la naturaleza, las maravillas de lo visible se vuelven insignificantes cuando se comparan con la majestuosidad y la grandeza de lo invisible. Incluso el sol, por impresionante que sea, por sí solo no proporciona suficiente calor y luz para sostener la vida en la Tierra. Dependemos de las estrellas para casi la mitad de nuestra luz y calor, y la mayor parte de esta fuente vital de energía proviene de estrellas que son invisibles a millones de kilómetros de distancia. La naturaleza, de muchas maneras, constantemente nos conduce hacia una comprensión más profunda y aguda del poder y la maravilla de lo invisible. Cada individuo posee un poder maravilloso en sus manos, capaz de ejercer tanto el bien como el mal. Es la influencia silenciosa, inconsciente e invisible de su vida. Esta es simplemente la radiación constante de lo que una persona realmente es, no de lo que pretende ser. Todo ser humano, simplemente por existir, emana simpatía, tristeza, morbidez, cinismo, felicidad, esperanza u otras de las numerosas cualidades. La vida es un estado de continua emisión y absorción. Existir es irradiar. Existir es ser receptor de radiaciones. Existen hombres y mujeres cuya presencia parece irradiar sol, alegría y optimismo. Uno se siente calmado, revitalizado y renueva su fe en la humanidad en su compañía. Luego, hay otros que concentran en un instante toda tu desconfianza latente, morbosidad y rebeldía hacia la vida. Sin saber por qué, te irritas y sientes inquietud en su presencia. Te desorientas frente a la vida y sus desafíos. Tu brújula moral se ve perturbada y descontenta, al igual que la aguja magnética de un barco se desvía cuando se acerca a grandes montañas de mineral de hierro. Existen hombres que avanzan por la corriente de la vida como icebergs, fríos, reservados, inaccesibles y autosuficientes. En su presencia, involuntariamente, uno se repliega en sí mismo, preguntándose quién dejó la puerta abierta. Estas personas gélidas ejercen una influencia deprimente sobre todos los que caen bajo el hechizo de su frigidez irradiante. Pero también existen otras naturalezas cálidas, serviciales y geniales, similares a la corriente del Golfo, que siguen su propio curso, fluyendo imperturbablemente en el océano de las aguas más frías. Su mera presencia irradia calor, vida y resplandor del sol, el aliento alegre y estimulante de la primavera. Hay hombres que se asemejan a pantanos malignos, venenosos, deprimentes y debilitantes por su sola presencia. Hacen que el ambiente en sus hogares sea pesado, opresivo y sombrío. El sonido de los juegos infantiles se desvanece. Las risas se congelan en su presencia. Caminan por la vida como si cada día fuera un gran funeral y ellos siempre fueran los principales dolientes. Sin embargo, también hay otros hombres que son como el océano. Constantemente infunden vigor, estimulación y vitalidad con su sola presencia. Existen hombres que son insinceros de corazón, y esa insinceridad se manifiesta con su presencia. Despliegan un interés asombroso en tu bienestar, pero solo cuando los necesitan. Pueden activar una sonrisa de posesión de manera tan repentina como si estuviera conectado a un botón eléctrico oculto en su ropa, siempre que le sirva a su propósito. Su voz emite una cordialidad fingida que años de práctica pueden haber convertido en casi natural. Sin embargo, nunca representan su papel con absoluta autenticidad. A veces las máscaras se le caen y su astucia no puede enseñar a sus ojos a reflejar una honestidad verdadera. Pueden enseñar a algunas personas, pero no a todas. Existe un poder sutil de revelación que nos lleva a pensar. No puedo explicar cómo es, pero sé que ese hombre no es honesto. El hombre no puede escapar ni por un momento de esta radiación de su carácter, de este constante debilitamiento o fortalecimiento de los demás. No puede eludir la responsabilidad argumentando que es una influencia inconsciente. Puede seleccionar las cualidades que permitiría irradiar. Puede cultivar la dulzura,
la calma, la confianza, la generosidad, la verdad, la justicia, la lealtad, la nobleza, y hacer que estas cualidades sean parte vital de su carácter. A través de estas cualidades afectará constantemente al mundo que lo rodea. A menudo, las almas honradas que intentan vivir lo mejor posible se desaniman al pensar que su contribución al mundo es insignificante. Sin embargo, esas pequeñas acciones desapercibidas pueden ser parte de un propósito más grande. En 1797, William Godwin escribió Dying Career, una colección de ensayos revolucionarios sobre moral y política. Este trabajo influyó en Thomas Malthus, quien en 1798 escribió su ensayo sobre la población. A su vez, este libro inspiró a Charles Darwin durante muchos años, culminando en 1859 con la publicación de El origen de las especies, el libro más influyente del siglo XIX, que revoluciona la ciencia. Estos son los 3 eslabones de una influencia que se extendió a lo largo de 60 años. Podríamos rastrear esta genealogía de influencia desde Godwin, generación tras generación, hasta la palabra o el acto de algún pastor en la Gran Bretaña primitiva, quien mientras vigilaba su rebaño en las colinas, vivía una vida tranquila y moría con la sensación de no haber hecho nada por ayudar al mundo. Hombres y mujeres tienen responsabilidades hacia los demás y hacia sí mismos. En lo que respecta a nuestro propio bienestar, debemos evitar vivir en un entorno que nos impida dar lo mejor de nosotros. Si la culpa recae en nosotros, debemos superarla. Si son las influencias negativas de otras personas las que sofocan nuestros mejores impulsos, debemos alejarnos de ellas, siempre que podamos hacerlo sin abandonar nuestras responsabilidades. Si moverse es un error, entonces debemos tomar medidas significativas para contrarrestar esas influencias perjudiciales. Lo importante no es lo que otros hacen por nosotros, sino quiénes son para nosotros. Así como cuidamos nuestras plantas, trasladándolas de una ventana a otra para brindarles calor, luz, aire y la humedad adecuados, ¿no deberíamos cuidarnos de la misma manera? Para ejercer nuestra influencia, es esencial vivir de acuerdo con nuestras creencias y practicar nuestra fe. Un imán no atrae el hierro como si fuera hierro. Primero debe convertir el hierro en otro imán antes de poder atraerlo. Es inútil que un padre intente enseñar la mansedumbre a sus hijos si él mismo está enojado e irritable. Un niño al que se le dice que sea sincero, pero escucha a su padre mentir astutamente para evitar algún pequeño disgusto social, no abrazará con firmeza la verdad. Las palabras del padre pueden decir, no mientas, pero la influencia de su vida dice, miente. Nadie puede aislarse para escapar de este constante poder de influencia, al igual que ningún glóbulo puede rebelarse al salir del flujo sanguíneo. Ningún individuo es tan insignificante como para carecer de influencia. Los cambios en nuestro estado de ánimo se registran en los sensibles barómetros de la vida de los demás. Siempre debemos permitir que nuestra influencia fluya a través del amor y la simpatía humanos. No debemos ser meramente una influencia, sino una fuente de inspiración. Con nuestra mera presencia, debemos ser una fortaleza para las almas hambrientas que nos rodean. Capítulo 4. La dignidad de la autonomía. La confianza en uno mismo es esencial. Sin ella es tan inútil como una receta de cocina sin comida. La confianza en uno mismo permite ver las posibilidades individuales. La autosuficiencia las hace realidad. La confianza en uno mismo percibe el potencial en el bloque de mármol sin tallar. La autosuficiencia lo esculpe. El individuo autosuficiente siempre afirma, nadie puede materializar mis posibilidades excepto yo mismo. Nadie puede influenciarme positivo o negativamente excepto yo mismo. Forja su propia salvación en términos financieros, sociales, mentales, físicos y morales. La vida es un desafío individual en cada persona,
que debe resolver por sí misma. La naturaleza no acepta sustitutos ni intermediarios. Trata directamente con el individuo. La naturaleza constantemente demuestra que uno puede ser su mejor aliado o su peor enemigo, dejando la elección en manos de cada uno. Todos los ejercicios físicos del mundo carecen de valor si no se fuerza a las barras y pesas a ceder en fuerza y músculo, a cambio del tiempo y esfuerzo invertidos. No se pueden desarrollar los músculos enviando a alguien más al gimnasio. Los recursos del mundo son inútiles, a menos que el individuo tome por sí mismo lo que necesita para superar sus debilidades. Todas las religiones del mundo son, en última instancia, reflexiones morales y teorías de salvación, hasta que el individuo comprende que debe salvarse a sí mismo, confiando en la ley de la verdad según la percibe y viviendo en armonía con ella en la medida de lo posible. Sin embargo, la religión no es un cómodo vagón de pullman con asientos acolchados, donde el individuo solo necesita comprar su billete y otros hacen todo por él. En la religión, al igual que en todas las grandes cosas, el ser humano está obligado a confiar en sí mismo. Debe aceptar cualquier ayuda que se le ofrezca, pero debe vivir su propia vida. No debe ser un simple pasajero. Es el conductor. Y el tren es su vida. Debemos confiar en nosotros mismos y vivir nuestras propias vidas. O de lo contrario, vagaremos sin rumbo por la existencia, perdiendo todo lo que es mejor, más grande y más divino. Lo que otros pueden hacer por nosotros es brindarnos oportunidades. Siempre debemos estar preparados para aprovechar estas oportunidades cuando se presenten, y buscarlas y crearlas cuando no lo hagan. Porque si no lo hacemos, esas oportunidades no significarán nada para nosotros. La vida es una sucesión constante de oportunidades, y su valor depende de cómo las aprovechemos, ya sea para bien o para mal. Como los alquimistas de antaño buscaban un elemento para transmutar metales en oro, lo mismo ocurre con el carácter humano. Algunos individuos poseen dones mentales excepcionales y agudo discernimiento espiritual, pero fracasan en la vida debido a la falta de un elemento crucial: la confianza en sí mismos. Esta confianza uniría todas sus energías y las convertiría en fuerza y poder. Quienes carecen de autosuficiencia son propensos a la debilidad, la indecisión y la duda en sus acciones. Temen dar pasos decisivos, ya que temen al fracaso. Buscan constantemente el consejo de otros o no se atreven a seguir su propio juicio. En su cobardía y arrogancia, atribuyen todos sus fracasos a terceros. Sienten que no son valorados, reconocidos, o que la sociedad los está conspirando en su contra de manera sutil. A veces incluso se vuelven vanidosos al pensar que nadie ha experimentado tanta pobreza, tristeza, aflicción y fracaso como ellos. Por otro lado, aquellos que confían en sí mismos están constantemente en búsqueda de superar sus debilidades, que les impiden alcanzar lo que más valoran. Buscan en su interior el poder para resistir las influencias externas y entienden que a lo largo de la historia, las personas más grandes han enfrentado la enfermedad, el sufrimiento y el dolor. Para ellos, la derrota es solo un paso por un túnel en su viaje. Saben que eventualmente emergerán a la luz del sol. La fortaleza de una nación radica en su capacidad de ser autosuficiente, en su capacidad para satisfacer las necesidades de su pueblo dentro de sus fronteras. Si una nación, incluso con todos sus puertos bloqueados, no puede proporcionar lo necesario para la vida y el progreso continuo desde su interior, se vuelve vulnerable y es solo cuestión de tiempo antes de que deba rendirse. La independencia de una nación está directamente relacionada con su autosuficiencia y su capacidad para mantenerse desde dentro. Lo que es válido para las naciones también lo es para los individuos. La historia de las naciones es en realidad la biografía de los individuos amplificada, intensificada, multiplicada y proyectada en el pasado. La historia es la biografía de una nación. La biografía es la historia de un individuo. Por lo tanto,
El individuo más fuerte en cualquier prueba, dolor o necesidad es aquel que puede depender de su fuerza inherente y no requiere un andamiaje de simpatía superficial para sostenerse. Siempre debe ser autosuficiente. La riqueza y prosperidad de la antigua Roma, que dependía en gran medida de los esclavos para realizar el trabajo de la nación, en última instancia, condujo a su caída. La constante dependencia de los cautivos de guerra para realizar las tareas cotidianas socavó la confianza en sí misma de la nación y de los individuos. La disminución de la autoconfianza y el aumento de la comodidad ociosa y el lujo llevaron a Roma, una nación de luchadores, a convertirse en una nación de hombres menos resueltos que las mujeres. A medida que dependemos de otros para hacer lo que deberíamos hacer por nosotros mismos, nuestra autosuficiencia se debilita y nuestro control sobre nuestras vidas disminuye. Para alcanzar la grandeza, un individuo debe ser autosuficiente. Aunque no necesariamente en todo, debe demostrar autosuficiencia en aquello en lo que busca destacar. Esta autosuficiencia no se trata de arrogancia, sino de valentía de estar solo, de ser como un roble en lugar de una vid. Debe estar preparado para ofrecer apoyo, pero no depender de él. Para desarrollar verdadera autosuficiencia, debes entender desde el principio que la vida es una batalla que debes librar por ti mismo. Debes ser tu propio guerrero. No puedes comprar un reemplazo, ni obtener un indulto, ni jubilarte. La jubilación en la vida solo llega con la muerte. El mundo está ocupado con sus propias preocupaciones, penas y alegrías, y presta poca atención a los demás. La clave principal del éxito es la confianza en uno mismo. Si deseas aprender a hablar, debes situarte en contextos en los que debas comunicarte. Si quieres superar tu timidez, debes interactuar con personas brillantes, sin importar lo desafiante que pueda ser. Si anhelas el poder que alguien más posee, no envidies su fortaleza ni gastes energía deseando que fuera tuya de forma pasiva. Más bien, emula el proceso por el cual él adquirió ese poder. Confía en ti mismo. Paga el precio y podrás alcanzar ese mismo poder. Debes considerarte a ti mismo como una inversión con posibilidades ilimitadas si te desarrollas adecuadamente. Como una mina cuyos recursos solo pueden ser descubiertos bajando y extrayendo lo que está oculto en su interior. El desarrollo de la autosuficiencia del individuo se logra al buscar constantemente superarse a sí mismo. A menudo, nos esforzamos demasiado por superar a los demás, pero si siempre nos esforzamos por superar nuestros logros anteriores, avanzamos de manera constante y armoniosa en todas las áreas de nuestro crecimiento. Daniel Morrell, quien en su momento fue presidente de Cambria Rail Works, una empresa con 7,000 empleados y famosa por sus ferrocarriles en todo el mundo, reveló el secreto de su gran éxito al decir: "No tenemos ningún secreto, excepto este. Siempre intentamos superar nuestro último lote de raíles". La competencia es valiosa, pero también tiene su lado peligroso, ya que a veces puede llevar a sacrificar el valor real en aras de la mera apariencia. La verdadera competencia radica en la superación personal, en el individuo buscando superar su propio pasado. Este enfoque conduce a un crecimiento interior genuino. La confianza en uno mismo se desarrolla a través de este proceso y, a su vez, fortalece aún más la confianza en uno mismo. Cuando un individuo se siente así con respecto a su propio progreso y posibilidades, casi puede moldear su vida como desee. No debe caer en la desesperación ante los peligros y las dificultades que se presenten, ya que a menudo resultan ser menos amenazantes de lo que parecen, como los leones de piedra en el camino de Bunyan, cuando uno se acerca a ellos. El hombre verdaderamente autosuficiente no vive a la sombra de la grandeza de otros. Piensa por sí mismo, depende de sí mismo y actúa por sí mismo. Al enfocarse de esta manera en su propio ser, no cierra sus ojos a los estímulos.
la luz y la nueva vida que llegan a través de gestos cálidos, palabras amables y expresiones sinceras de auténtica amistad. Sin embargo, la verdadera amistad es rara y su valor se manifiesta especialmente en momentos de crisis, como un bote de salvavidas. Muchos amigos que presumen de ser botes salvavidas han demostrado ser inútiles y agujereados cuando la tormenta de la adversidad arremete. En estos momentos críticos de la vida, la fortaleza del hombre radica en su interior, y cuanto más dependa de sí mismo, más se fortalecerá y estará en condiciones de ayudar a otros en sus momentos de necesidad. Su propia vida se convertirá en una constante fuente de apoyo y fortaleza para los demás, ya que encarnará la lección viva de la dignidad de la autosuficiencia. Capítulo 5. El fracaso como éxito. En ocasiones, se necesita un valor heroico para afrontar lo que parece ser un esfuerzo en vano, para recoger los hilos rotos de una vida de trabajo, mirar con valentía hacia el futuro y avanzar con determinación en nuestro camino. Sin embargo, lo que a nuestros ojos puede parecer un fracaso irreparable, a menudo es simplemente el comienzo de un éxito aún mayor. En sus ruinas puede esconder los cimientos de un propósito poderoso o revelar nuevas y elevadas posibilidades. Hace algunos años, se intentó enviar troncos desde Canadá a Nueva York utilizando un método innovador. El ingenioso plan del señor Joggins implicaba unir grandes troncos con cables y vigas de hierro y remolcar la carga con una balsa. Cuando la novedosa embarcación se acercaba a Nueva York y el éxito parecía seguro, una terrible tormenta se desató. En medio de la furia de la tempestad, las bandas de hierro se rompieron como si fueran cristales y las aguas enfurecidas dispersaron los troncos por todas partes. El jefe del Departamento Hidrográfico de Washington se enteró del fracaso del experimento y de inmediato envió un mensaje a los capitanes de barco de todo el mundo, instándoles a que observaran cuidadosamente los troncos que él describía y registraban su ubicación precisa en términos de latitud y longitud, así como la hora de la observación. Cientos de capitanes, navegando por las aguas de la Tierra, registraron sus observaciones en el Océano Atlántico, el Mediterráneo y los mares del sur. Ya que estos aventureros viajaron por todas las aguas, se recopilaron cientos de informes que abarcaban semanas y meses. Estas observaciones se compararon, sistematizaron y tabularon cuidadosamente, lo que llevó a descubrimientos sobre el curso de las corrientes oceánicas que de otra manera habrían sido imposibles. La pérdida de la balsa Joggins no fue un verdadero fracaso, ya que condujo a uno de los grandes avances en geografía marina y navegación modernas. A menudo, en nuestra superioridad de conocimientos, tendemos a hablar condescendientemente de las extravagancias de los antiguos alquimistas. Sin embargo, su incapacidad para transmutar metales inferiores en oro condujo al nacimiento de la química. Aunque no lograron lo que se propusieron, popularizaron procesos naturales como la sublimación, la filtración, la destilación y la cristalización. Inventaron instrumentos valiosos como el alambique, la retorta, el baño de arena y el baño de agua. A ellos se les atribuye el descubrimiento del antimonio, del éter sulfúrico y del fósforo, la técnica de la cupelación para el oro y la plata, la comprensión de las propiedades del salitre y su uso en la fabricación de pólvora, así como el proceso de destilación de aceites esenciales. Este fue el triunfo del fracaso, un maravilloso proceso natural que conduce al crecimiento más elevado. Una poderosa lección de consuelo, fortaleza y aliento si el ser humano tan solo se da cuenta y la acepta. Numerosos de nuestros fracasos nos conducen a logros más elevados de lo que habíamos imaginado. La vida es una sucesión constante de éxitos forjados a partir de contratiempos. En el caso del descubrimiento de América, Cristóbal Colón experimentó un fracaso absoluto. Su perspicaz razonamiento
y sus experimentos le llevaron a creer que al navegar hacia el oeste llegaría a la India. Cada nativo americano lleva en su nombre la huella indeleble del fracaso de Colón, al ser llamados indios. El navegante genovés no alcanzó la India, y el cargamento de recuerdos que llevó a España como prueba de éxito en realidad testimoniaba su fracaso. No obstante, el descubrimiento de América representó un triunfo mayor que encontrar una puerta trasera a la India. Cuando David Livingstone completó su formación teológica y complementó su educación con un curso de medicina, estaba preparado para adentrarse en el campo misionero. Durante más de 3 años, había estudiado sin descanso, concentrando todas sus energías en un solo propósito: difundir el Evangelio en China. Llegó el momento en el que estaba listo para abrazar con un noble entusiasmo la misión que había elegido, entregándose por completo a su desinteresada ambición. Sin embargo, llegaron noticias desde China sobre la guerra del opio, que hacían imprudente intentar ingresar al país. A pesar de la desilusión y el fracaso inicial, Livingstone no se amilanó por mucho tiempo. Se ofreció como misionero en África y fue aceptado. Su magnífico fracaso en China abrió las puertas a todo un continente para la luz de la verdad. Su formación resultó ser una preparación perfecta para su labor como médico, explorador, maestro y evangelizador en las selvas de África. Los reveses empresariales y el fracaso de su socio impusieron una carga de responsabilidad aún mayor sobre los anchos hombros, el honor y la honestidad excepcionales de Sir Walter Scott, lo que lo impulsó a escribir. El fracaso lo llevó a un esfuerzo casi sobrehumano. Sus obras maestras de ficción históricas escocesas, que han emocionado, entretenido y elevado a millones de personas, son un glorioso monumento en medio de lo que parecía ser un fracaso evidente. Cuando Millet, el pintor de Angelus, trabajaba en su lienzo casi divino, donde el aire mismo parece palpitar con la esencia regeneradora de la reverencia espiritual, luchaba contra el tiempo, enfrentaba el dolor y desafiaba a la muerte. Sus pinceladas aplicadas temprano en la mañana antes de ir a su trabajo humilde como portero de ferrocarril y al atardecer, como el que se perpetúa en su lienzo, representaban fuerza, sustento y medicina para su esposa moribunda, a quien adoraba. El fracaso artístico que lo sumió en la pobreza unificó de manera asombrosa todos los aspectos más finos de su ser. Esta rara unidad espiritual, esta purificación de la trivialidad a medida que atravesaba la adversidad de la pobreza, la prueba y el dolor, dotaron de elocuencia a su pincel y le permitieron pintar como nunca antes, algo que la prosperidad jamás habría hecho posible. El fracaso suele ser el punto de quiebre, el giro en las circunstancias que nos impulsa hacia niveles superiores. No necesariamente se trata de éxito financiero o fama. A menudo son nuevas fuentes de inspiración espiritual, moral o intelectual las que nos cambian para el resto de nuestras vidas. La vida no se reduce a lo que nos seduce, sino a lo que extraemos de ella. Ya sea que uno haya experimentado riqueza o pobreza, fracaso o éxito, importa poco una vez que ha pasado. Queda una única pregunta que enfrentar con valentía y honestidad, como individuo en su interior, junto a su conciencia y su destino. ¿Cómo permitiré que esa riqueza o pobreza me afecten? Si esa prueba o carestía me han hecho mejor, más auténtico, más noble, entonces la pobreza ha sido riqueza, el fracaso ha sido éxito. Si la riqueza me ha vuelto vanidoso, arrogante, despreciativo, sin compasión, cínico, cerrando mi corazón a la ternura de la vida y a las oportunidades de hacer el bien a los demás, convirtiéndome en un simple custodio de una bolsa de dinero, entonces la riqueza me ha mentido. Ha sido un fracaso en lugar de un éxito. No ha sido riqueza, sino una pobreza oscura y traicionera,
que me ha robado a mí mismo. Todo se convierte en lo que elegimos tomar de ello. El fracaso es uno de los instructores de la divinidad. Es la vivencia que guía al ser humano hacia niveles superiores. Es la revelación de un camino, de una senda hasta entonces desconocida para nosotros. Los hombres más destacados del mundo, aquellos que han logrado los mayores éxitos reales, contemplan con serena satisfacción sus fracasos pasados. El giro del tiempo muestra todas las cosas en una perspectiva maravillosamente iluminada y satisfactoria. Hoy en día, muchos hombres agradecen que algún logro insignificante por el que lucharon en el pasado se haya desvanecido cuando intentaron retenerlo. El fracaso a menudo sienta las bases para el auténtico éxito. Si en alguna etapa de su vida el hombre puede decir, «Esos fracasos fueron lo mejor que me pudo haber ocurrido en el mundo», no debería enfrentar nuevos fracasos con coraje imperturbable y confiar que el asombroso poder de la naturaleza puede transformar esos nuevos obstáculos en nuevos escalones. Con frecuencia, nuestras mayores aspiraciones se desvanecen para prepararnos para algo mejor. El fracaso de la oruga marca el nacimiento de la mariposa. La transformación del capullo da origen a la rosa. La muerte o destrucción de la semilla es el preludio de su renacimiento como trigo. Es durante las noches, en las horas más oscuras que preceden al amanecer, cuando las plantas crecen con más fuerza y aumentan de tamaño. Quizás esto sea una de las lecciones amables que la naturaleza ofrece al ser humano, que en los momentos de fracaso se crece mejor. De la oscuridad surge la luz del éxito. Debemos temer únicamente al fracaso de no vivir correctamente según lo que vemos, dejando los resultados bajo la tutela del infinito. Si reflexionamos sobre los momentos supremos de nuestras vidas, sobre los grandes éxitos y las personas queridas, y luego consideramos cómo llegamos a esos momentos, éxitos y amistades, quedaremos sorprendidos y fortalecidos por la revelación. Al rastrear cada uno de estos aspectos hacia atrás, paso a paso, a través de la genealogía de las circunstancias, veremos cuán lógico ha sido el curso de nuestra alegría y éxito, partiendo desde la tristeza y el fracaso. Descubriremos que lo que nos brinda mayor felicidad hoy está intrínsecamente conectado con lo que una vez nos causó tristeza. Muchos de los ríos de nuestra mayor prosperidad y crecimiento tienen su origen y aumento en los oscuros y sombríos recovecos de nuestro fracaso. No existe trabajo honesto y sincero, realizado con un propósito constante, que verdaderamente fracase. Si en algún momento parece que nuestro esfuerzo es en vano, nos brindará una nueva lección sobre cómo avanzar. Los secretos de nuestros fracasos nos mostrarán las inspiraciones de posibles éxitos. El hombre que vive conforme a los más altos ideales, siempre esforzándose al máximo, en continua armonía con ellos, es un éxito, sin importar las estadísticas de fracaso que un mundo miope o medio ciego de críticos y comentaristas pueda arrojarle. Los nobles ideales y los esfuerzos dignos hacen que los aparentes fracasos sean insignificantes, y no deben desalentarnos. En cambio, deberían ser fuentes de renovada fortaleza. A menudo, el camino pedregoso resulta más seguro que el resbaladizo sendero de la suavidad. Los pájaros no vuelan mejor con el viento a favor que en contra de él. Los barcos no avanzan con calma cuando las velas ondean perezosamente contra los mástiles sin tensión. La alquimia de la naturaleza, que supera a la de los alquimistas, constantemente transforma los elementos más bajos del fracaso en el puro oro del éxito futuro, siempre y cuando la mente del trabajador se mantenga fiel, constante e incansable en el servicio, y posee ese coraje sublime que desafía el destino en sus momentos más difíciles mientras hace lo mejor que puede. Capítulo 6. Hacer todo lo posible en todo momento.
La vida es un problema maravillosamente complejo para cada individuo, hasta que en algún momento de iluminación se da cuenta de que puede simplificarla, aunque nunca completamente, pero sí hacerla más llevadera. A lo largo de la historia, miles de misterios sobre el bien y el mal han desconcertado a los sabios. En las profundidades de las grandes cuestiones fundamentales de la humanidad, ninguna filosofía ha logrado alcanzar su esencia por completo. Voces de búsqueda apasionada de la verdad intentan romper el silencio más allá de la tumba, pero solo reciben un eco vacío, una repetición de sus gritos sin respuesta. Todos enfrentamos, en ocasiones, el gran cuestionamiento de la desesperación que oscurece nuestro horizonte y paraliza nuestros esfuerzos. Si realmente existe un Dios, si la justicia eterna gobierna el mundo, decimos, ¿por qué la vida es como es? ¿Por qué algunos sufren de hambre mientras otros se banquetean? ¿Por qué la virtud a menudo languidece en la sombra mientras el vicio triunfa bajo el sol? ¿Por qué el esfuerzo honesto es perseguido por el fracaso mientras el éxito basado en el engaño y la deshonra recibe un aplauso en el mundo? ¿Por qué un amable padre de familia es llevado por la muerte, mientras un individuo inútil e intrascendente es salvado? ¿Por qué existe tanto dolor innecesario, sufrimiento y aflicción en el mundo? O, de hecho, ¿por qué debería existir en absoluto? Ni la filosofía ni la religión pueden ofrecer una respuesta definitiva y satisfactoria que pueda ser demostrada de manera lógica o probada de manera absoluta. Siempre queda, incluso después de las mejores explicaciones, un residuo de lo inexplicable. Por lo tanto, debemos refugiarnos en la eterna fe y ser lo suficientemente sabios como para decir: estos enigmas de la vida no me confundirán. No permitiré que me suman en la duda, ni que nublen mi existencia con la vaguedad y la incertidumbre. El ser humano se atribuye mucho cuando exige al infinito una solución completa para todos sus misterios. Fundaré mi vida en la sólida base de una verdad fundamental. Esta gloriosa creación, con sus innumerables fenómenos maravillosos, siempre en armonía con la ley eterna, debe tener un creador. Ese creador debe ser omnisciente y omnipotente. Pero ese creador no puede, en justicia, exigir más de ninguna criatura que lo mejor que esa persona puede ofrecer. Cada día, en cada momento, haré lo mejor que pueda con la luz que tengo. Siempre buscaré una mayor comprensión de la verdad y viviré en armonía con esa verdad tal como la percibo. Si el fracaso llega, lo enfrentaré con valentía. Si mi camino se adentra en la sombra de las pruebas, la pena y el sufrimiento, mantendré la paz y la serenidad de aquel que ha dado lo mejor de sí mismo, que puede mirar hacia atrás sin remordimientos y que tiene el coraje de afrontar los resultados, sean lo que sean, sabiendo que no podría haber hecho nada diferente. Sobre este plan de vida, estos cimientos, el ser humano puede construir cualquier superestructura de religión o filosofía que con diligencia desee edificar. Debe agregar a su equipo para vivir toda la fuerza e inspiración, ya sea moral, mental o espiritual, que esté a su alcance asegurar. Esta simple fe en acción no se opone a ningún credo, no lo reemplaza. Es simplemente una creencia fundamental, una fortaleza, un refugio al que el individuo puede recurrir para fortalecerse cuando la batalla de la vida se torna difícil. Una teoría de la vida que se queda en el mero plano teórico es tan útil para una persona como un menú con bordes dorados para un marinero hambriento en una balsa en medio del océano. Es irritante, pero no estimulante. Ninguna regla para una vida más elevada ayudará a una persona en lo más mínimo hasta que lo interiorice y la haga suya, hasta que la ponga en práctica en su vida cotidiana, hasta que esa semilla de teoría en su mente florezca en 1000 flores de pensamiento, palabra y acción. Un individuo busca sinceramente vivir la mejor manera posible en todo momento. Esa determinación será visible en cada aspecto de su vida.
Ninguna pequeñez en su existencia puede ser considerada demasiado insignificante para reflejar su principio de vida. El sol ilumina y embellece una hoja caída al borde del camino con la misma imparcialidad que la cima de una montaña en los Alpes. Cada gota de agua en el océano es un resumen de la química de todo el océano. Cada gota está sujeta exactamente a las mismas leyes que rigen la inmensidad de miles de millones de gotas que componen ese maravilloso fenómeno de la naturaleza que los humanos llaman océano. No importa cuán modesta sea la vocación de una persona, cuán poco interesante o monótona pueda parecer su rutina de deberes, debe esforzarse al máximo, debe dignificar lo que hace con la mente que le dedica, debe dar vida a cada pequeña cantidad de poder, energía, habilidad u oportunidad que tenga, preparándose para estar a la altura de las responsabilidades más elevadas cuando lleguen. Esto no conducirá al individuo a una complacencia débil que se conforma con lo que ha tocado en suerte. Más bien llenará su mente de un divino descontento que acepta alegremente lo mejor, incluso como un sustituto temporal de algo aún mejor. El hombre que siempre busca hacer lo mejor es un individuo perspicaz, activo, alerta y decidido. Siempre se preocupa por los detalles más pequeños. Su estándar no es ¿qué pensará el mundo?, sino ¿es digno de mí? Edwin Booth, uno de los más grandes actores en la escena estadounidense, nunca permitía adoptar una actitud poco elegante, ni siquiera en su vida privada. En este simple aspecto, siempre vivía a su mejor nivel. En el escenario, cada movimiento suyo era una gracia natural. Aquellos en su compañía que eran conscientes de sus movimientos eran los torpes que intentaban en público deshacer o disfrazar su falta de elegancia en sus gestos y movimientos en la vida cotidiana. El individuo que es descuidado e inconsiderado en su discurso diario, cuyo vocabulario es una colección de clichés insípidos, cuyas repeticiones de frases y exageradas interjecciones solo disfrazan su falta de ideas, nunca podrá destacar en una ocasión en la que desee brillar. Vivir de la mejor manera posible es una preparación constante para el uso instantáneo. Nunca puede hacer que alguien sea demasiado preciso, restringido, afectado o quisquilloso. La educación en su forma más elevada es el entrenamiento consciente de la mente o el cuerpo para actuar de manera inconsciente. Implica la formación deliberada de hábitos mentales, no simplemente la acumulación de información. Una de las formas imprudentes en las que las personas se eclipsan a sí mismas es a través del culto al fetiche de la suerte. Sienten que todos los demás tienen suerte, mientras que todo lo que intentan termina en fracaso. No se dan cuenta de la incansable energía, la inquebrantable concentración, el valor heroico y la paciencia sublime que son el secreto del éxito de algunas personas. La suerte de estos individuos radica en que se habían preparado para estar a la altura de sus oportunidades cuando éstas llegaron, y estaban lo suficientemente despiertos como para reconocerlas y aprovecharlas. En cambio, su propia oportunidad llegó y se fue sin que la notaran, mientras que permanecían inmersos en sueños de riquezas inesperadas que caerían en sus manos. Por lo tanto, se desaniman y envidian a quienes deberían emular. Vendan sus habilidades y adormecen sus energías, realizan sus deberes superficialmente o vagan por la vida probando una variedad de actividades. El luchador honesto y perseverante siempre debe comprender que el fracaso es solo un episodio en la vida de un verdadero hombre, nunca la historia completa. Aunque nunca es fácil enfrentarlo, y ninguna filosofía puede hacerlo así, la firme determinación de dominar las circunstancias en lugar de lamentarse por ellas lo ayudará en su camino. Siempre le permitirá sacar lo mejor de lo que tiene. No conoce la larga serie de fracasos superados que solidificaron el éxito de otros. No comprende el precio que algunos ricos pagaron heroicamente, convertidos en el balón de fútbol de políticos descontentos y demagogos por su riqueza y posición.
El hombre que alberga dudas pesimistas sobre todo, que exige una garantía certificada de su futuro, que siempre teme que su trabajo no sea reconocido o apreciado, o que después de todo no valga la pena, nunca vivirá a la altura de su verdadero potencial. Está atenuando su capacidad para el progreso real en su ciclo hipnótico de excusas para la inacción, en lugar de alimentar su espíritu con razones sólidas para la acción. Uno de los aspectos más debilitantes de la constitución individual es rendirse ante la llegada de la edad. La confianza en uno mismo se debilita y muere ante el temor al envejecimiento. Este nuevo pensamiento, dice, respecto a cualquier sugerencia que apunte a un desarrollo superior, es bueno, es lo que necesitamos. Me alegra que esté disponible para mis hijos. Me habría alegrado de tener esta ayuda cuando estaba en la escuela, pero ahora soy un hombre mayor. Esto no es más que cerrar la vida a posibilidades maravillosas de manera ciega. La campana de la oportunidad perdida nunca suena en esta vida. Nunca es demasiado tarde para reconocer la verdad y vivir de acuerdo con ella. Solo requiere un mayor esfuerzo, una mayor atención y una dedicación más profunda. Pero lo imposible no existe para aquel que confía en sí mismo y está dispuesto a pagar el precio en tiempo y esfuerzo por su éxito o desarrollo. Más adelante en la vida, las pruebas son más difíciles en el camino del progreso, como en las primas de seguros de vida. Pero esto no importa para esa confianza en uno mismo poderosa que no envejecerá mientras el conocimiento pueda mantenerla joven. Sócrates, cuando su cabello se volvió blanco con los años, aprendió a tocar instrumentos musicales. Catón, a los 80 años, comenzó a estudiar griego, y Plutarco, a la misma edad, comenzó sus primeras lecciones de latín. El carácter del hombre, obra maestra de Teofrasto, comenzó a escribirse el día de su 90º cumpleaños. Los cuentos de Canterbury de Chaucer fueron escritos en los últimos años de su vida. Ronsard, considerado el padre de la poesía francesa, no desarrolló su talento poético hasta casi los 50 años. Benjamin Franklin, a esa edad, dio sus primeros pasos significativos en el ámbito filosófico. Arnauld, teólogo y erudito, tradujo a Josefo cuando tenía 80 años. Winckelmann, uno de los escritores más destacados sobre antigüedades clásicas, provino de un trasfondo humilde y vivió en la oscuridad y la ignorancia durante gran parte de su vida. Hobbes, filósofo inglés, publicó su versión de la Odisea a los 87 años y su versión de la Ilíada un año después. Chevreul, el eminente científico francés, cuyo incansable trabajo en el campo del color enriqueció el mundo, estaba ocupado, entusiasta y activo hasta que la muerte lo llamó a los 103 años. Estos hombres desafiaron valientemente el paso del tiempo. Entre los muchos nombres famosos que desafiaron los estragos de la edad, deberían servir como fuentes de esperanza y motivación para aquellos cuya confianza y valentía flaquean. El camino hacia la verdad, una vida más plena y un desarrollo completo en cada etapa de la vida, nunca se cierra, a menos que uno mismo decida cerrarlo. El hombre debe sentir esto profundamente, creer en ello y convertir esa creencia en una fuerza real y presente en su vida. Entonces, su progreso será ilimitado. Basta con que viva lo mejor posible en cada momento y descanse en paz, sin importar los resultados de sus esfuerzos. El constante mirar atrás hacia lo que pudo haber sido, en lugar de enfocarse en lo que puede ser, socava la confianza en uno mismo. Preocuparse por un pasado que ya no se puede cambiar debilita los esfuerzos hacia un desarrollo futuro que permita alcanzar la plenitud de las posibilidades individuales. La naturaleza, en su amor y ternura, susurra al hombre agotado y cansado por la lucha. Haz lo mejor que puedas con lo que tienes en este momento. Hazlo con la preparación más sabia que tu mente pueda concebir para el futuro. Utiliza toda la luz del conocimiento acumulado en el pasado como tu guía. Si lo haces,
habrás dado lo mejor de ti. El pasado ya no está a tu alcance. Es inalterable. Ninguna preocupación, lucha o desesperación puede cambiarlo. Está más allá de tu control, como 1.000.000 de años en la eternidad detrás de ti. Convierte todo ese pasado, con sus momentos oscuros, debilidades y errores, en luz. Confía en el futuro con esperanza. Transforma cada pequeña acción en el presente en un nuevo pasado que te llene de alegría. Que cada acción sea una preparación más grande, noble y perfecta para el futuro. El presente y lo que puedas hacer con él te pertenecen. El pasado ha vuelto, con sus lecciones, su historia y sus registros. Al Dios que te prestó esos preciosos momentos para que los utilizaras en armonía con su ley. Capítulo 7. El camino real a la felicidad. El príncipe Bismarck, uno de los estadistas más destacados del siglo XIX, afirmó: «A lo largo de mi vida no he experimentado ni un solo día de felicidad. A pesar de 83 años de riqueza, fama, honores, poder, influencia, prosperidad y éxito, nunca conoció la verdadera felicidad. La felicidad es una paradoja natural. Puede florecer en cualquier terreno y sobrevivir en cualquier circunstancia. Desafía las condiciones externas y surge desde lo más profundo de nuestro ser, como la luz y el calor emanan del sol. La felicidad no se trata de tener cosas, sino de ser algo. No se trata de poseer, sino de disfrutar. Es el cálido resplandor de un corazón en paz consigo mismo. Incluso un mártir en la hoguera puede experimentar una felicidad que un rey en su trono podía envidiar. El ser humano es el arquitecto de su propia felicidad, una fragancia que emana de su vida vívida en armonía con nobles ideales. Lo que uno tiene puede depender de otros, pero lo que uno es solo depende de sí mismo. Lo que se adquiere en la vida es solo posesión, mientras lo que se alcanza es crecimiento. La felicidad reside en la alegría del alma por lo intangible. La felicidad absoluta, perfecta y constante es inalcanzable, ya que significaría la culminación de los logros y la realización completa del destino. La felicidad es paradójica, porque puede coexistir con las pruebas, el dolor y la pobreza. Es la alegría del corazón que se eleva por encima de todas las circunstancias. La felicidad se descompone en varios aspectos: gratificación, satisfacción, contentamiento y placer. Todos ellos hábiles imitadores que a menudo simulan su apariencia en lugar de seguir su verdadero método. La gratificación se logra cuando nuestros deseos se alinean con nuestras posesiones, pero siempre es incompleta. Una aceptación agradecida de una porción de lo que queremos. Es un placer mental basado en la calidad de lo que recibimos, pero insatisfacción en términos de cantidad. Aunque puede ser un componente de la felicidad, por sí sola no constituye la felicidad. La satisfacción implica la perfecta correspondencia entre nuestros deseos y lo que tenemos. Sin embargo, esta armonía es efímera, ya que cada logro de un ideal da origen a nuevos deseos. Cada avance desvela vastos territorios aún inexplorados, y cada logro estimula nuevas ambiciones. Con el tiempo, los deseos y las posesiones dejan de ser idénticos y aparece la insatisfacción. Incluso, si alguien poseyera todo en el mundo material, eso no garantizaría la felicidad, porque ésta reside en la satisfacción del alma, no de la mente o del cuerpo. La insatisfacción en su sentido más elevado es el motor del progreso, la señal de nuevas aspiraciones y la promesa de la continua revelación de nuevas posibilidades. El conformismo es una virtud que a menudo se sobrevalora. Es como una forma diluida de desesperación, un sentimiento que nos lleva a aceptar sustitutos en lugar de luchar por alcanzar realidades auténticas. El contentamiento hace que las personas conformadas acepten lo que no es satisfactorio y traten de convencerse de que es lo mejor. Les permite saborear recuerdos de alegría pasada que solo existen en la memoria.
El contentamiento actúa como un sedante mental y moral que reduce la voluntad de una persona para elevarse a niveles superiores de vida y crecimiento. Un individuo nunca debe conformarse con menos de lo que sus mejores esfuerzos pueden lograr. Si bien el contentamiento puede hacer que el mundo sea más cómodo, también puede significar la detención del progreso. Deberíamos ver cada paso del progreso como una estación en nuestro viaje, estar contentos con él como un paso, pero no satisfechos como un destino. Puede haber momentos en los que debamos estar satisfechos con lo que tenemos, pero nunca con lo que somos. Sin embargo, la satisfacción no es igual a la felicidad, ni tampoco lo es el placer. El placer es efímero, mientras que la felicidad es continua. El placer es una nota musical, mientras que la felicidad es toda una sinfonía. El placer puede existir incluso cuando la conciencia protesta, pero la felicidad nunca se ve afectada. El placer puede tener sus altibajos, pero ninguno de ellos se encuentra en la copa de la felicidad. El ser humano es el único capaz de experimentar verdadera felicidad. El resto de la creación solo conoce imitaciones débiles. La felicidad representa la armonía pacífica entre la vida y el nivel de vida. No puede ser alcanzada directamente por el individuo para sí mismo. Es más bien un subproducto de una vida altruista. Nadie puede hacer de su propia felicidad el único objetivo de su existencia y controlarla, al igual que no puede saltar sobre la sombra más lejana de su propio ser. Si deseas alcanzar la felicidad, apunta más allá de ella. Coloca otras cosas por encima de tu propia felicidad y ésta seguramente llegará a ti. Puedes comprar placer, adquirir satisfacción y sentirte satisfecho, pero la verdadera felicidad no se encuentra a la venta. Es el compañero inseparable de una vida auténtica, tranquila y apacible, que no se sumerge en la preocupación o la lucha desesperada. El fundamento de la felicidad radica en el amor hacia algo más allá de uno mismo. Si observas a todos los casos de felicidad en el mundo, descubrirás que, cuando se eliminan todos los detalles secundarios, siempre existe el elemento constante e inmutable del amor. El amor de los padres por sus hijos, el amor entre un hombre y una mujer, el amor hacia la humanidad en cualquiera de sus formas o el amor por una obra grandiosa en la que un individuo invierte todas sus energías. La felicidad es la voz del optimismo, de la fe y del amor sincero y firme. Un cínico o pesimista nunca puede ser realmente feliz. El cínico es moralmente miope y se enorgullece de ello. Ve el mal en su propio corazón y cree que el mundo es igual. Deja que una pequeña imperfección eclipse todo lo bueno. Un cínico incorregible es alguien que debería desear la muerte, ya que cree que la vida no puede traerle felicidad, pero la muerte sí. La clave de la infelicidad de Bismarck radicaba en su profunda desconfianza en la naturaleza humana. Existe un camino hacia la felicidad real que reside en la consagración, la concentración, la conquista y la conciencia. La consagración implica dedicar la vida individual al servicio de los demás, a una noble causa o a la realización de los ideales altruistas. La vida no debe ser meramente vívida, sino vívida con un propósito. Es un privilegio, no una carga impuesta por las décadas en la tierra. La consagración coloca el propósito de la vida por encima de la mera búsqueda de riqueza como objetivo principal. Aquel que es desinteresado, amable, cariñoso, servicial y dispuesto a aliviar las cargas de quienes los rodean, a inspirar a los que luchan y a veces a olvidarse de sí mismo para ayudar a los demás, está en el camino correcto hacia la felicidad. La consagración siempre es activa, audaz y agresiva, y solo teme la posibilidad de traicionar altos ideales. La concentración simplifica y profundiza la vida individual, elimina las distracciones y las superficialidades de la vida moderna, enfocándose en lo esencial. Las preocupaciones, el remordimiento inútil
y cualquier desperdicio que socave la energía mental, moral o física deben ser sacrificados, ya que de lo contrario el individuo desperdiciaría la mitad de sus oportunidades de vida. Un propósito significativo en la vida, algo que una todas las hebras del pensamiento diario y que elimine la preocupación por pequeñas pruebas, penas, sufrimientos y errores, es esencial para la concentración. En la batalla, los soldados pueden olvidar sus heridas o incluso no darse cuenta de ellas cuando están inspirados por lo que consideran correcto. La concentración eleva una vida humilde y la convierte en algo grandioso y sublime. En términos morales, es un camino hacia la simplicidad, llevando al individuo a hacer el bien por el bien, sin pensar en políticas o recompensas. Ofrece calma y descanso, una serenidad que es el resplandor del sol de la felicidad. La conquista implica vencer los malos hábitos, elevarse por encima de la oposición y los ataques, y experimentar una elevación espiritual al resistir las tentaciones materiales de la vida. A veces, cuando te sientes exhausto y debilitado por la lucha, cuando la justicia parece un sueño lejano, cuando la honestidad, la lealtad y la verdad parecen carecer de valor, es entonces cuando debes aferrarte a la sublime fe de que la rectitud prevalecerá. En esos momentos debes vencer las dudas y la desesperación, dominarte a ti mismo para dominar al mundo que te rodea. Esto es lo que se entiende por conquista. Esto es lo que importa. Incluso un tronco puede dejarse llevar por la corriente, pero se necesita un hombre para enfrentarse a una marea contraria que amenaza con arrastrar su barco lejos de su curso. Cuando te enfrentes a celos, intrigas, mezquindades y malentendidos en la vida, debes elevarte por encima de ellos. Debes ser como un faro que ilumina y embellece las rugientes y tumultuosas olas de la tormenta que lo rodean, aquellas que intentan socavarlo y destruirlo. Eso es conquista. Cuando se te presente la oportunidad de obtener fama, riqueza, éxito o el cumplimiento de tus deseos a expensas de tu honor o tus principios, y no te afecte lo suficiente como para siquiera tentarte, has triunfado. Eso también es conquista. Y la conquista es parte del camino hacia la felicidad. La conciencia como mentora, guía y brújula de cada acción siempre conduce a la felicidad. Cuando puedes estar solo con tu conciencia y obtener su aprobación sin recurrir a la fuerza o a una lógica engañosa, entonces comienzas a comprender lo que es la verdadera felicidad. Sin embargo, debes asegurarte de no apelar a una conciencia pervertida o adormecida por las malas acciones, y la consiguiente sordera de su dueño. Un individuo que busca sinceramente vivir su vida en consagración, concentración y conquista, haciendo lo mejor que puede día a día según la luz que tiene, puede confiar plenamente en su conciencia, puede cerrar sus oídos a lo que dice el mundo, y encontrar en la aprobación de su propia conciencia la más alta autoridad terrenal, la voz del infinito en comunión con el individuo. La infelicidad surge del deseo de obtener, mientras que la felicidad emana del deseo de dar. La verdadera felicidad siempre lleva el matiz de superar la tristeza. La sensación de que el dolor se suaviza con el paso del tiempo y el castigo de la pérdida se transforma en amor y simpatía hacia los demás y el misterio del tiempo. Si una persona se propusiera dedicar un solo día a brindar felicidad, a hacer la vida más alegre, brillante y dulce, no para sí misma, sino para los demás, descubriría una maravillosa revelación sobre lo que realmente significa la felicidad. Incluso el héroe más grande del mundo no podría lograr tanto bien real mediante una serie de actos heroicos, como lo haría alguien que durante toda su vida se esfuerza día a día por hacer felices a los demás. Cada día debería ser una oportunidad para un nuevo propósito, nuevas energías y un renovado entusiasmo. Solo por hoy podría ser el lema diario de miles de sociedades en todo el mundo, formadas por personas unidas para hacer del mundo un lugar mejor a través de actos simples y constantes de bondad
dulzura y amor. La felicidad llegaría a ellos en su forma más elevada y pura, no porque la persiguieran egoístamente, sino porque irradiarán felicidad a su alrededor. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Auviblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.